Si eres nuestro paciente o nos sigues en redes, ya sabes que la postura es algo que nos obsesiona. Y es que no solamente hemos observado que es un factor determinante y casi siempre presente en la mayoría de patologías que solemos atender, sino que además tienes muy poca información. Nos preguntáis mucho sobre qué es una correcta postura y sobre todo qué podéis hacer para mejorarla. Por eso hemos iniciado esta campaña de divulgación para enseñaros hábitos posturales correctos. Vamos a hacer una serie de vídeos que podrás seguir en esta sección que os darán una pincelada básica al respecto. Pero creemos necesario que podáis preguntarnos y asegurarnos de que el mensaje os llega. Por eso haremos emisiones en directo. Estad atentos a las redes porque ahí anunciaremos cuándo serán estas emisiones. Para esta campaña hemos necesitado una serie de modelos en 3 dimensiones, como por ejemplo la columna que tengo aquí detrás, que van a ser imprescindibles para que podáis entenderlo bien. Agradecemos mucho a Verónica Martínez el trabajo que ha hecho con estos modelos. Así que os emplazo para los primeros vídeos y vamos a ver si aprendemos todos un poquito. Es evidente, y todos tenemos muy claro, que un trabajo físico conlleva lesiones y dolores de espalda. Pero la verdad es que nosotros en consulta atendemos continuamente a personas con dolores de espalda y con lesiones serias en la espalda debido a una mala postura en su trabajo sedentario. En este tiempo de confinamiento vamos a estar mucho más tiempo sentados, así que es importantísimo que atendáis a esa correcta postura. Para que entendamos qué es una correcta postura, debemos atender y entender perfectamente cómo somos y sobre todo cómo es nuestra espalda. Así que vamos a entender un poco anatómicamente cómo es nuestra espalda, ¿vale? Bien, el pilar fundamental y la estructura base de nuestra espalda es la columna vertebral. La columna vertebral es la unión de cada una de las vértebras que van desde el cráneo hasta la pelvis. Tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales y 5 vértebras lumbares. Como podéis ver en este gráfico, solamente hemos representado 5 vértebras cervicales porque las 2 primeras son un poco especiales, se meten dentro del cráneo y esas no las hemos representado. La mayoría de vértebras tienen una forma muy parecida y cambian en tamaño. Desde las cervicales a la lumbar van haciéndose cada vez más grandes porque el peso que tienen que soportar es mayor. Si vemos una columna vista de frente, debe ser recta. Pero si la vemos de lado, como por ejemplo está esta columna, tiene que tener estas curvas, que son naturales y debemos de respetarlas siempre. Esa va a ser la base de nuestra correcta postura cuando estemos sentados o de pie. Es respetar al máximo esas curvas. Bueno, hemos descubierto que cuando nos decían niño ponte recto, resulta que ya no teníamos que estar como un palo de escoba. Resulta que nuestra rectitud tenía unas curvas o debía de tenerlas. Estas curvas las tenemos debido a la evolución. Cuando estábamos en cuadrupedia, andábamos a 4 patas, solamente teníamos una curva, que es la curva que tiene cualquier cuadrúpedo, que sería la prolongación de esta. Sería más larga por aquí y más larga por aquí. Tendríamos una única curva, porque de esa manera vencemos mejor a la gravedad. Si al ponerme de pie no modifico esas curvas, mi cabeza estaría mirando siempre al suelo. Así que yo, para ponerme erguido y mirar hacia el frente, necesito compensar esa curva con una contraria por arriba y por abajo para mantener la mirada al frente, que es una máxima que va a tener siempre el organismo: mantener la cabeza recta y mirada al frente, ¿vale? Ante cualquier deformidad siempre va a buscar compensar para llevar la cabeza al frente. Por otro lado, por una razón arquitectónica que yo desconozco, las curvas parece ser que soportan mejor las cargas que no un recto. Entonces, la columna, siendo así curvada en su plano sagital, es más fuerte que si no fuese completamente recta. Como podéis ver, entre cada una de las vértebras existe un espacio. Ese espacio lo ocupa el disco intervertebral, que es el responsable de que la columna tenga movilidad. Si solamente pusiésemos una vértebra encima de otra, superpuestas y en contacto, un contacto de superficie rígida con superficie rígida, que son los huesos, no tendría ninguna movilidad. En cambio, el disco favorece esa movilidad. En los directos explicaremos
cómo el disco se mueve, cómo actúa para permitir esa movilidad y sobre todo qué consecuencias tiene eso de cara a las lesiones que podamos tener. Pero la columna vertebral no solamente tiene la función estructural de ser el pilar de nuestro tronco, sino que además tiene una función tanto o más importante, que es la de proteger la médula espinal. La médula espinal es la prolongación del cerebro desde el cráneo que baja por un conducto que hay dentro de la columna, que explicaremos bien en los directos cómo es ese conducto, baja hasta la pelvis. Y en cada uno de los espacios entre vértebra y vértebra va emitiendo nervios que son los que van inervando cada parte del cuerpo para que el organismo funcione correctamente. Una de las posturas que más nos dañan y que más hacemos en lo largo del día es la posición de cabeza agachada, que puede ser la que utilizamos para mirar el móvil simplemente o porque hacemos trabajos manuales o cocinamos. Ya podéis ver aquí lo que ha supuesto a la columna, cómo hemos pasado de una curvatura que estaba así a totalmente al contrario, ¿vale? Esto produce muchísimo dolor y puede provocar muchísimas lesiones. En los directos os explicaremos exactamente por qué. Tal vez la postura que más repitamos, sobre todo ahora en confinamiento, y sobre todo que más nos puede dañar, es una mala postura sentados. Una mala sedestación, como podéis ver, no solamente conlleva a curvas muy acusadas. Recordad que nuestra columna tiene unas curvas muy armónicas y muy suaves. Aquí tenemos unas curvas muy acusadas, incluso invertidas, completamente contrarias a lo que deberían de ser. Eso conlleva mucho dolor y sobre todo mucho riesgo de lesión. Os explicaremos en los directos por qué y cómo podemos evitarlo. Una correcta postura depende de dos factores fundamentalmente. Por un lado, factores físicos, que por ejemplo es que no tengamos ninguna limitación anatómica por una lesión bien de nacimiento o bien adquirida y que nos impida el tener una correcta postura. Luego que tengamos la musculatura preparada para mantener esa postura correcta, una mínima de fuerza para esos músculos posturales que nos ayudarán. Pero por otro lado tenemos un factor que es cognitivo, más que de cognitivo, de programación podríamos decir, que es que nuestro cerebro sepa qué es una correcta postura y sobre todo que sepa mantenerla de una manera automática, sin que nosotros tengamos que pensar en ello. Eso es lo que se consigue con ciertos ejercicios, que no solamente fortalecen la musculatura, sino que además nos reprograman para que nuestra postura correcta se mantenga de manera automática. También os daremos unas pinceladitas en los directos de cómo hacerlo. Hasta que ampliéis toda la información en los directos y sepáis cómo mejorar vuestra postura, veamos cómo podemos evitar esas malas posturas que más nos dañan, que hemos dicho. Una hemos dicho que era mantener la cabeza agachada. Bien, pues lo primero es intentar alejar lo que estáis mirando. Si lo tenemos muy cerca, vamos a tener que agachar más la cabeza. Si lo ponemos más lejos, podemos levantar un poquito más. Y después tener pausas. Cada 5 minutos, como mucho, debéis de levantar la mirada, fijarla en un punto a lo lejos, tal vez movilizar un poco los hombros y el cuello y luego, si queréis, volver a agachar. Por otro lado, el estar sentados. El estar sentados es evitar por completo los sofás. El sofá blando, sobre todo, lo que más va a hacer es que os encorvéis por completo. Eso va a hacer que tengáis una postura muy mala. Y intentar estar en sillas lo más rígidas posibles, con el culo bien pegado a la parte de atrás del asiento y sobre todo si podéis colocaros un cojín en la zona lumbar. Esto va a favorecer que tengáis una correcta postura sentados. Luego veremos también otros truquitos para hacer en según qué posturas. Y también hablaremos un poco de la postura de dormir. Así que os emplazo a esos directos donde aprenderemos un montón y seguro que vuestra postura está mucho más sana. Venga, nos vemos.